Hola, ¿qué tal amigos de Teletica.com? Gracias por estar con nosotros en un espacio más de En Profundidad, donde tratamos de ir un poco más allá con las noticias del día a día. Vamos a hablar hoy, esta tarde, de empaquetado de cigarros. Es un proyecto que volvió a llegar a la Asamblea Legislativa luego de ser presentado en 2001 por la entonces diputada de Liberación Nacional, doña Yoleni León, y que se vuelve a discutir esta semana en la Comisión de Asuntos Sociales, que básicamente busca que todos los cigarrillos que se venden en el país tengan un empaquetado neutro. Pero para que nos explique exactamente qué es un empaque neutro en los cigarrillos, tenemos esta tarde a don Diego Montero. Él es el vicepresidente de la Red Nacional Antitabaco, Renata, a quien le damos la más cordial bienvenida. Don Diego, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Juan José por el espacio. Con todo gusto, gracias a usted por estar acá también. A ver, don Diego, usted nos va a contar qué es exactamente un empaque neutro. Primero, que nos enseñe, bueno, aquí tenemos unos ejemplos para que don Diego nos cuente qué es un empaque neutro, un empaquetado neutro, y después que nos explique por qué. Bien, sí, la política de empaquetado neutro es una política que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Se está aplicando actualmente en 18 países a nivel mundial y 4 de ellos están en proceso de reglamentación. Como lo tenemos acá en la mesa, estos serían ejemplos de cómo se verían dos cajetillas de cigarrillos si se aprobase el empaquetado neutro en el país. Este color opaco que se ve acá no está en el proyecto de ley. En el proyecto de ley se deja de reglamentación del Ministerio de Salud los detalles más técnicos de colores, tipos de letra, tamaños de letra y demás. Pero estamos utilizando acá en estos ejemplos pues una muestra lo que se busca es que sea un color pues opaco, poco atractivo y que se estandarice, es decir, que todas las marcas, en este caso estas dos que vemos acá, sean del mismo, acá están. Ahí las tenemos ahora sí en pantalla para que puedan observar exactamente qué es. Continúe, don Diego. Sí, que efectivamente serían marcas que tendrían estandarizado los colores, el tipo de letra, mantendrían por supuesto la información que ya traen las cajetillas y eso es muy importante de resaltar. Y lo que se busca, que podemos comentarlo más adelante, es en pocas palabras reducir el consumo de productos de tabaco, hacerlos menos atractivos para los consumidores, principalmente para nuevos potenciales consumidores. Menos atractivos, ¿cómo, Diego? Vamos a ver, esta imagen, bueno, imágenes fuertes, ya están, aquellos que fuman y tal vez los que no lo sepan, ya estas imágenes sí están en las cajetillas actuales, un poquito más pequeñas, eso sí, y muestran riesgos del fumado. Esta variante, este empaquetado neutro, va a mantener eso, pero ¿cómo se desincentiva cambiando, por ejemplo, tipos de letra o colores? ¿Cuál es exactamente la tesis detrás de eso, Diego? Sí, detrás del proyecto de ley lo que tenemos, y esto pues contamos obviamente con evidencia de los países que lo han aplicado, incluso de países que no lo han aplicado, es que al aumentar las advertencias sanitarias, actualmente en nuestro país, las advertencias sanitarias, que es el pictograma, la imagen esta que vemos grotesca, y la información, como por ejemplo estas que dicen fumar causa cáncer de lengua, abarcan un 50% de la cajetilla. Con el proyecto de ley incrementaría un 80%. Se dejaría un 20%, que es lo que ustedes pueden ver aquí abajo, para lo que sería el nombre de la marca y la variante, ¿verdad? Por supuesto, el proyecto de ley no está, en este caso, quitándole el derecho del uso de la marca a las empresas que comercializan. Ellas utilizarían el nombre de su marca y la variante, pero la mayor proporción de la cajetilla pasaría a ser de advertencia sanitaria. Ahora, ¿por qué esto se hace así? Se ha determinado a partir de estudios, como dije anteriormente, en países que lo han aplicado y en otros que no, que incrementar la advertencia sanitaria en los empaques de productos de tabaco desincentiva el consumo, es decir, los hace poco atractivos. Quizás muchos de ustedes que están viendo estas cajetillas las encuentran opacas, feas, poco atractivas, poco llamativas, y efectivamente eso es lo que busca esta política, quitar esos elementos de publicidad y atractivo que ya traen los empaques de productos de tabaco, utilización de colores, distintivos, sabores, todo eso claramente es una estrategia publicitaria que se utiliza y las mismas empresas lo han reconocido así. Lo que busca entonces el empaquetado neutro es eliminar esas formas de publicidad para captar nuevos consumidores. ¿A dónde se ha aprobado esto efectivo, Diego? ¿En qué países ya está una ley como esta similar que haga los empaques neutros? No sé si, por ejemplo, tenemos ejemplos en la región que ya tengan este tipo de regulación y que efectivamente haya pues, ofrecido los resultados que ustedes esperan tener. Sí, claro. En la región de las Américas lo tenemos en Uruguay y en Canadá. Son los únicos 2 países del continente americano. Nosotros hemos insistido con las diputadas
diputaciones en este momento, en que seríamos el tercer país del continente americano que lo tendríamos, el primero en Centroamérica. El primer país que lo aprobó fue en el año 2012 con Australia. Hay que decir que esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud se aprobó en el año 2008. Ese fue el primer momento en el que se recomendó que los países debían avanzar en lo que sería empaquetado neutro. Australia fue el que dio el primer paso y por tanto es el país de donde obtenemos la mayor cantidad de evidencia por los 10 años que ya tiene de implementación. En el caso pues, de Uruguay apenas comenzó la implementación el año pasado, por tanto los datos no, digamos, no están todavía o no se han podido medir. Se implementa también en Reino Unido, en Francia, en Irlanda, en Israel. Como dije anteriormente, son 18. Algo importante, y también lo resaltamos con las diputaciones, es que la mayoría de países que tienen esta política son países de la OCDE, ¿verdad? Sabemos que el interés político que ha tenido Costa Rica de integrar este cuerpo de países desarrollados, y insistimos en que estos países con estos niveles de desarrollo han modificado sus legislaciones para avanzar en empaquetado neutro. ¿Cuáles son esos índices? Diego, ¿cuánto ha bajado, por ejemplo, vamos a ver el caso de Australia entonces, a partir de 2012, ya 10 años, y en 10 años, ¿cuánto ha bajado el índice de consumo de cigarrillo a partir de esa legislación? Sí, algo importante, y también acá es algo que utilizan, uno de los argumentos que se utiliza pues, para oponerse en contra, es de que no se puede medir cuánto baja pues, la prevalencia de consumo de tabaco cuando se implementa la política. Hay que decir que este es un paquete de medidas, ¿verdad? Es decir, empaquetado neutro es un paquete de medidas junto con otras que los países ya tienen o ya han implementado o están mejorando, como el tema de impuestos, el tema de prohibir en los espacios libres de humo, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, en el caso pues, uruguayo, cuando se ve la gráfica, y bueno, acá no la traje para mostrarla, pero cuando se ve la gráfica del momento en el que se aplicó el empaquetado neutro en 2012, comparado con la tendencia que traía, se ve una disminución marcada, disminución que investigadores han podido aislar para atribuir, en este caso empaquetado neutro, un porcentaje de esa disminución. Es decir, la disminución de Australia en las cifras de consumo de tabaco, que sí está demostrado y están documentadas, existe la posibilidad de atribuirle a la implementación de esta política cierto porcentaje en esa reducción de la prevalencia. Significativo el porcentaje dentro de todo el cúmulo. Sí, porque ha sido, digamos, en este caso ha sido sostenida la reducción. Ahora, creo que también podemos más adelante, para hablar del caso de nosotros, por qué es importante reducir la prevalencia de consumo de tabaco, o sea, qué nos cuesta como sociedad y como país el consumo de productos de tabaco, y yo creo que en ese sentido cualquier reducción de la prevalencia va a ser sentida en términos de los costos que genera principalmente para la caja. Hablemos de un poquito del proyecto como tal. Vamos a ver, el proyecto se tramita en este momento bajo el expediente 22.497. Para aquellos que son curiosos pueden ir a buscar el detallado. Es solo un artículo que modifica 3 de la Ley General de Tabaco para precisamente permitir este empaquetado neutro. El proyecto, como les decía antes, se presentó en 2021 y tuvo en realidad, Diego, poco avance. En la Asamblea Legislativa se discutió poco, pero sí tuvo una oposición, no sé si decir fuerte, pero sí sentida de parte de algunos diputados, entre ellos don Jonathan Prendas, quien presentó buena parte de las más de 200 mociones que tiene en este momento el proyecto y que lo ha atrasado. De hecho, ayer se pudo avanzar un poco en la discusión del proyecto, porque lo que se busca es que se dictamine para que pueda ser el plenario entonces el que lo conozca y decida si la regulación va o no. Muchas tesis hay, Diego, en contra del proyecto, pero aquí quiero también que la gente también las conozca y que conversemos, y pueden incluso allá donde nos estén viendo tener ya algunas. El tema de la marca, Diego, perdón, para hablar de eso, el tema de la marca, si uno es empaquetado, en realidad la marca ya ocupa un espacio muy pequeño, pero al hacerlo genérico, la gente le va a costar distinguir, por ejemplo, si estamos hablando de marca Y o de marca Z, y ahí hay una afectación comercial, digámoslo así, para las marcas que pues producen cigarrillos. ¿Qué dice Renata sobre este punto en particular? ¿O qué dice la legislación internacional incluso sobre este tema? Sí, esto por supuesto son dudas válidas que tuvieron en su momento legisladores y que algunos legisladores también en este momento las tienen. Nosotros cuando presentamos este proyecto de ley, fue un proyecto de ley que tratamos de co-construir en conjunto con el Ministerio de Salud, en unos procesos que iniciaron con talleres, posteriormente fue respaldado y así fue presentado por 28 diputaciones de todas las bancadas, hay que decirlo, el año pasado.
Y en este blindaje que nosotros hemos hecho en estos años antes de presentarlo, por supuesto que revisamos la evidencia, seguimos las recomendaciones de la OMS, principalmente en su artículo 11 y 13 del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que este país ratificó en el 2008. Y en ese blindaje pues también teníamos presente de que uno de los argumentos para oponerse acá en aplicación en Costa Rica iba a ser estos alegatos de que viola la propiedad intelectual, el derecho de marca, derechos comerciales. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ha ocurrido en otros países que sí lo han implementado y que actualmente lo tienen, como dije anteriormente, Australia? Varios países y la industria tabacalera denunciaron o demandaron a Australia ante la Organización Mundial del Comercio, que es ¿verdad? La entidad más importante en la materia, y esta entidad durante varios años que estuvo analizándolo logró dar un dictamen en años recientes sobre este alegato, y un grupo especial que estudió este caso determinó que no se violaba ninguno de estos derechos, es decir, los alegatos de violación a la propiedad intelectual, derecho de marca, derechos comerciales, no se están violentando porque la Organización Mundial del Comercio estableció algo muy importante, y que es la razón por la cual nosotros presentamos este proyecto de ley, y es que se pueden poner restricciones al comercio. Existe la posibilidad de establecer ciertas restricciones. ¿Qué se necesita para que esas restricciones apliquen, verdad? Número uno, que la medida no sea discriminatoria, que él tenga un objetivo legítimo y que esté justificada. En este caso, al buscarse que se incida en las prevalencias de consumo de un producto que, hay que repetirlo, mata a la mitad de sus consumidores, la Organización Mundial del Comercio determinó que el empaquetado neutro es una política válida, que no violenta esos derechos que mencioné anteriormente y que sí se puede aplicar. Entonces nosotros estamos seguros de que en Costa Rica esos alegatos ¿verdad? De que viola esto no son aplicables, y para eso también tenemos el sustento jurídico de sentencias que hemos revisado en la Sala Cuarta. En Costa Rica, bueno, se importa la gran mayoría del cigarrillo que se consume, pero sí hay un costo asociado, Diego, para cambiar todo el empaquetado. Obviamente, si se toma el empaquetado neutro, pues todas las marcas tendrán que recurrir a cambiar, a adoptar este empaquetado nuevo, y lógicamente eso tiene un costo. Me imagino que además todo el cigarrillo que ingresa al país, entonces tienen que hacerlo todas las marcas. No podrían alegar, por ejemplo, que en esa competencia o en ese libre comercio haya marcas que desistan de traer el producto a Costa Rica porque les sale más caro. Sí, es importante decir que actualmente en la legislación y con los reglamentos de la ley que tenemos, todos los años las compañías tabacaleras tienen que cambiar los pictogramas, es decir, estas imágenes que vimos hace un momento se rotan, todos los años cambian para que no sea siempre la misma imagen y la misma advertencia. Entonces, ya de por sí hay un coste para las compañías tabacaleras de todos los años tener que cambiar sus cajetillas no pueden utilizarse estas rondas, digamos, por más allá del periodo que establece la reglamentación. Entonces, en ese sentido, simplemente lo que se haría es modificar los colores, aumentar el tamaño de la advertencia, pero ya el cambio ellos lo tienen que hacer año con año. Esa es nuestra perspectiva. Esto no tiene mayor aumento para las compañías tabacaleras en ese sentido. Y también, que esto ha sido uno de los alegatos que hemos escuchado, es que si tiene un costo para el Estado, o sea, si el Ministerio de Salud, que en este caso es el rector en el tema, si tiene algún costo para ellos, no. En este caso el proyecto de ley no tiene ningún costo, no tiene el Ministerio de Salud que hacer algo más, simplemente reglamentar cómo sería el empaquetado neutro, los colores, las letras, como dije inicialmente, pero incluso para los inspectores del Ministerio de Salud esto es más sencillo de identificar, estas cajetillas de empaquetado neutro comparadas con las cajetillas de contrabando que sabemos ingresan al país. Ya vamos a esa parte precisamente, Diego, el tema del contrabando. También ha sido una tesis que ser un empaque más genérico, digámoslo así, es más fácil de imitar, más fácil de replicar, y por lo tanto se podría estar incentivando el contrabando de un producto que, como usted lo menciona, pues es para muchos nocivo, y que se estaría facilitando más bien es la labor del contrabando en Costa Rica haciendo esto, o sea que se estaría teniendo el efecto contrario, digámoslo así. ¿Qué dice Renata al respecto? Sí, nuestra perspectiva es de que no hay evidencia en el mundo de que afirme que cuando se inició la implementación de empaquetado neutro aumentó el contrabando. Es decir,
no existe esa evidencia y las personas o los grupos en este caso que han alegado pues ese argumento no han presentado la evidencia, y muy importante, evidencia independiente, es decir, evidencia no financiada por las mismas compañías tabacaleras que por supuesto invierten bastante en investigación para sustentar pues las tesis que les sirve a ellos. En ese sentido, pues, ¿verdad? No contamos con esa evidencia de los países que lo tienen. Ahora bien, algo importante acá de hacer notar es que acá el contrabando, el comercio ilícito en Costa Rica son principalmente cajetillas que ingresan ilícitamente de países como China o la India, ¿verdad? Hay unas marcas muy reconocidas en ese comercio ilícito, principalmente de color blanco, y lo que nosotros postulamos es que para esa industria ilícita que ingresa, o sea, que produce e ingresa esas cajetillas de comercio, o sea, de contrabando, no es rentable únicamente para Costa Rica diseñar o falsificar cajetillas de cigarrillo ilícitas. O sea, no es rentable para estas personas o estos grupos idear solo para Costa Rica empaquetado neutro, porque ni Nicaragua, ni Panamá, ni los demás países centroamericanos lo tienen. Entonces, ¿qué renta o qué rentabilidad tiene falsificar una cajetilla de cigarrillos solo para el mercado de Costa Rica? ¿Verdad? Eso es parte de lo que nosotros argumentamos, aparte principalmente de que la evidencia no sustenta el aumento del comercio y el contrabando, comercio ilícito y contrabando, pero sabemos que esa tesis o ese alegato se ha utilizado siempre. Siempre que se intenta implementar una política de control de tabaco en el país, sale el tema del comercio ilícito, ¿verdad? Es como ese fantasma que siempre intenta asustar a los tomadores de decisión en el país. Por acá me llega una consulta, Diego, y pues es algo que se podría perfectamente preguntar cualquiera. Si los cambios son tan, no sé si decir mínimos, en el cambio del etiquetado y del empaque, si son por ejemplo un tema de tipografía, de letra, de color, ¿cómo es que puede incidir tanto? Si ya por ejemplo tal vez lo más fuerte y lo que más se distingue es la imagen que está en la cajetilla, que es así, se va a mantener aunque un poquito más grande, ¿cómo esos cambios que uno podría decir son pequeños podrían tener tanta incidencia en el tema de la prevención del consumo? Sí, es por supuesto una duda válida. Nosotros nuevamente nos sustentamos en la evidencia que ya se ha recolectado para los países que ya han implementado las políticas de empaquetado neutro, incluso en países que no lo han hecho, con mediciones para los consumidores, tanto personas fumadoras que consumen, o sea que cuando compran estos empaques neutros, como para jóvenes o personas adultas que no consumen, es decir, que simplemente, digamos, en ese sentido son fumadores pasivos, en el mejor de los casos. En esas mediciones se ha determinado que el atractivo se reduce, ¿verdad? O sea, que el producto se hace feo y eso es lo que se busca. Probablemente las personas que vieron hace unos momentos cuando proyectamos las cajetillas lo vieron opaco, feo, poco atractivo, y eso es precisamente lo que se busca, principalmente, y esto queremos enfatizarlo, para nuevos consumidores. El tabaco es un producto que ya dije mata a la mitad de sus consumidores, se necesita reemplazarlo por nuevos consumidores, y esos nuevos consumidores idealmente deberían ser jóvenes para que continúen consumiendo durante varios años. Para nadie es un secreto que esas publicidades, este tipo de enfoques que tienen las compañías es para captar a público joven. Empaquetado neutro lo que busca es incidir principalmente en ese grupo de personas, adolescentes jóvenes, que las cifras que nos da el IAFA pues no dejan de ser pues importantes del consumo de estos productos en esa población. Ahora que hablamos de jóvenes, que lamentablemente, como usted lo menciona, es una población sensible o susceptible al tema del consumo de tabaco. Algo que está muy de moda, Diego, es el tema de vapeos o de los cigarrillos electrónicos que muchos de ustedes conocen y que también se han popularizado. Ya casi vamos a hablar de una reforma que pasó el año pasado, curiosamente también, que entró a regir este año para reglamentar un poco eso. Pero me indicaba usted antes, fuera de cámaras, Diego, que esta regulación también tocaría el tema del vapeo o el empaquetado de productos relacionados a este comercio de estas aplicaciones electrónicas que, pues, de alguna forma también se comercializan en el país actualmente. Sí, este busca ser un proyecto de ley de avanzada, es decir, no quedamos satisfechos con que simplemente el producto, en este caso más popular o más conocido, que son los cigarrillos, se implemente. Debería avanzar porque sabemos lo difícil que es implementar acá legislación en control de tabaco. Y no podemos aprovechar el momento para tener este enfoque de prevención, porque estos productos efectivamente son bastante populares dentro del segmento joven urbano, especialmente, y
personas jóvenes que no han fumado incluso nunca, están consumiéndolos. Entonces también la idea es hacer estos productos, porque son considerados productos de tabaco, hacerlos menos atractivos, ¿verdad? Que ese nuevo público meta de estas compañías que venden estos productos no logre ser captado, ¿verdad? Que se vea feo estos dispositivos o estos productos de tabaco calentado o de vapeo. Hay algunos países que están implementando o que ya tienen implementado empaquetado neutro para estos productos. En el caso de Canadá, para los productos de tabaco calentado, productos que se venden acá, vale decir. En Israel también lo tienen implementado y en Dinamarca recientemente se implementó para los productos de vapeo. Entonces, en ese sentido, nosotros recopilando esas experiencias de estos países que ya tienen empaquetado neutro, no quedamos satisfechos simplemente con que sea para productos de cigarrillo convencional, sino que de una avanzada, de una vez pueda incluirse estos productos, porque posteriormente será muy complicado volverlos a incluir en un futuro en el que quizás tengamos mayor evidencia concluyente de los efectos que puedan producir. Entonces no queremos esperar, como pasó con el cigarrillo, a que en 50 años nos demos cuenta de los efectos a largo plazo del consumo de estos productos. Y ahora que estamos acá viendo en estas imágenes, pues precisamente estos productos relativamente nuevos, Diego, que se han comercializado en el país, es un buen momento, es un debate que queremos tener acá en profundidad más adelante, pero es un buen momento para hablar de vapeadores, porque precisamente el año pasado se aprobó una ley en octubre, si mal no recuerdo, tuvo el segundo debate, una ley para que básicamente lo que hace es que homologa las reglas del fumado tradicional con esto, con los vapeadores, para que, por ejemplo, no se pueda vapear en espacios públicos, que sea prohibido igual que es hoy prohibido con los cigarrillos, y para que además se le imponga un impuesto a un comercio o a una línea comercial que estaba a la libre hasta el año pasado y que empezó a regir, si usted me corrige, en enero de este año. Ya hay evidencia porque, bueno, también fue un largo debate, y usted me imagino que lo siguió de cerca también, Diego, fue un largo debate sobre los pros y contras de si efectivamente ponerle impuestos y limitar el uso de vapeadores podría desincentivar a lo que se ha vendido como una forma de transición entre fumar y dejar de fumar. Eso es lo que han vendido sus defensores, y otros que dicen que también es menos dañino el vapeador que el tabaco o el cigarrillo normal. Ya hay evidencia de que esta reforma a la ley pues produjo el efecto deseado, se ha bajado la cantidad de personas que consumen, que vapean y consumen cigarrillo. Sí, de momento, de parte por lo menos nuestra, no tenemos evidencia, no hemos recopilado y tampoco hemos conocido de que otros grupos o investigadores acá en el país lo hayan hecho. Algo importante que decir es que la encuesta global de tabaquismo en adultos, que se le conoce como GATS, se está aplicando en este momento. Bueno, ya finalizó el proceso de aplicación, los datos los vamos a conocer a final de año y estos productos están incluidos. Entonces vamos a tener una medición más objetiva de cómo está el consumo. La medición anterior, que fue 2015, determinó que el 1.3% de la población consumía estos productos, aproximadamente 49,000 personas en Costa Rica. Nuestra proyección es que de 2015 a 2022, que es la próxima GATS de este año, esa cifra va a aumentar, ¿verdad? Por supuesto, esa cifra no incluiría, muy difícilmente incluya este cambio porque la legislación ingresó en enero y es un periodo muy corto de tiempo, de enero a septiembre, para poder tener una medición. Pero sí, nosotros estamos esperando de que la cantidad de personas que utilizan estos dispositivos aumente. Es importante decir que los adolescentes ya lo están consumiendo a pesar de que no está destinado a ellos. La medición de la encuesta del IAFA en población secundaria 2018 determinó que el 4,9% de esta población consumió alguna vez en la vida un vaporizador, 3,4, 3,5 consumió alguna vez en la vida cigarrillo electrónico. Entonces, ¿cómo los consiguen? ¿Cómo es que se socializa ese producto? ¿Qué percepción de riesgo tienen? Es algo que está pendiente de saber en este país, pero vale decir que son jóvenes de 15, 16, 14 años que están utilizándolo en este momento. Y ustedes como Red Nacional Antitabaco, Diego, ¿han podido, no sé si evaluar qué tan efectivo ha sido, por ejemplo, para el uso en espacios públicos? Porque también lo comentábamos antes, todavía queda la percepción y hay muchas dudas sobre si efectivamente usted puede, por ejemplo, no usar un dispositivo de estos en su oficina, en un parque, por ejemplo, en el autobús, que es algo muy común que se ve, y bueno, pareciera que mucha gente lo hace y que pese a que está regulado por ley y hay sanciones, pues se sigue practicando. No sé si ya ustedes pudieron evaluarlo también, Diego. No, eso
digamos que la única fuente que podríamos conocer son con las inspecciones que hace el Ministerio de Salud, porque para eso, en el caso de que se infrinja, se hace una sanción y habría que pues, analizarlo a partir de las sanciones que se han establecido, aunque sí sabemos que el tema pues, a veces de buscar infracciones adolece que en los tiempos en los que más se pueda utilizar este dispositivo en ciertos comercios no es la misma hora en que los funcionarios del ministerio están laborando. Entonces, bueno, ahí hay un subregistro que puede haber importante. Pero sí, efectivamente, todavía pues muchas personas los continúan utilizando en estos espacios que son actualmente prohibidos con esta legislación, la 166 que se aprobó en enero, o que salió en la Gaceta en enero. Y bueno, esto por supuesto que es un irrespeto a la ley, consumirlos en los mismos espacios donde se prohíbe fumar, buses, restaurantes, bares, lugares cerrados, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es importante también hacerlo notar a la población de que si en este caso detectan que hay grupo de personas utilizándolo en estos espacios donde se prohíbe fumar, pues pueden hacerle saber al dueño del local o a la autoridad competente que se está irrespetando en este caso una legislación que, vale decir, tiene sanciones, igual que la ley 9028. Ya lamentablemente nos va ganando el tiempo, pero no quería terminar sin antes que usted me cuente, Diego, cómo está el proceso avanzando en este momento, el proyecto de ley. Entendemos que estaba cerca de vencer el plazo que tiene pues, por ley toda iniciativa legal, pero que bueno, todavía faltan muchas mociones por discutir. ¿Qué le falta al proyecto? ¿Cuándo podríamos pensar que podría ser dictaminado de manera afirmativa o negativa, según lo consideren los diputados? ¿Y cuándo podría entonces eventualmente llegar al plenario? Sí, nosotros estuvimos el día de ayer en el plenario o en la barra del público de la Comisión de Asuntos Sociales, porque ayer era una fecha importante donde se conocieron mociones. Como dice usted, Juan José, no se conocieron todas, porque son bastantes que se presentaron en la legislatura anterior, mociones que se presentaron para bloquear el proyecto y su votación a fin de la legislatura pasada. Y entonces nosotros estamos pues calculando o proyectando que por lo menos la otra semana o en 15 días las puedan conocer todas para dictaminarlo. Aquí queremos pues obviamente agradecer a las diputaciones que están apoyándolo públicamente. Estamos abiertos también a continuar pues aclarando dudas en el caso de las diputaciones que tienen dudas. Y muy importante, y es una cifra que no quería dejar pasar, es que son 300.000 millones de colones que gasta el Estado, el país, en los costos que provoca el tabaquismo, tanto directos en la atención de la caja como los indirectos por pérdida de productividad laboral. Entonces, decía don José María, perdón que lo interrumpa, en esa cifra decía don José María Villalta, cuando se defendió el proyecto del vapeo, me imagino que usted lo tiene claro, que el impuesto al tabaco genera más o menos 27.000 millones por año, contra los 300.000 que usted acaba de mencionar, le cuesta a la caja atender problemas relacionados al tabaquismo. ¿Es así? Sí, efectivamente, es apenas un 9%. O sea, para ponerlo en claro, nosotros como país estamos teniendo una serie de costos que el impuesto, en este caso es la forma como de devolvernos los costos que genera esta enfermedad, solo nos cubre un 9%. Entonces, bueno, es una desbalanza muy importante que tenemos que hacer notar, y no es un producto cualquiera, los productos de tabaco matan y nos cuestan al Estado y al país en general pues bastantes costos, aparte del sufrimiento, ¿no?, de tener personas enfermas por estas enfermedades que causa, que están pues científicamente comprobadas que así es. Perfecto, bueno, le agradecemos a don Diego Montero por el espacio que nos brindó y el tiempo también. Él es el vicepresidente de la Red Nacional Antitabaco y bueno, estuvo aquí para hablar de un proyecto de ley que está vigente en este momento, que es el del empaquetado neutro que ustedes pudieron observar. Muchas gracias, don Diego. Con gusto, ustedes. Y a ustedes también las gracias, obviamente, por estar con nosotros en este espacio. Recordemos que ya en unos segundos lo puede ver en el Facebook de teletica.com y que también se va a repetir el próximo viernes en horas de la tarde. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y que tengan un excelente día.